están? Una vez más aquí con ustedes en este su podcast Equilibrio Inestable. Ya saben, donde divagamos, donde damos a conocer ciertos datos, cierta información. Por ahí síganos para cualquier día en el que no tengan opción de algo, pues ya saben. Pues le doy una vez más la bienvenida a Carlos allá del otro lado. Esta vez no voy a decir del charco, sino pues se arremete contra mí. Del ¿Cómo otro lado es? de la frontera. Del otro lado de la frontera. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué dices? ¿Qué hay por allá? ¿Qué onda, Luis? Muy bien, todo muy bien. Pues no, aquí esperando. Pensé que iba a ser más largo el intro, entonces no, todavía no sentía que me tocaba ya entrar. No, ya nos conocen, ya más o menos saben de qué se trata el podcast. Por ahí, pues es más que nada darle la bienvenida. Pues, ¿qué te parece si hablamos algo de esta poderosa teoría más allá de lo que conocemos y más allá de lo que Hollywood nos había entregado hace un par de décadas? Digo, bueno, no sé si también hayas escuchado alguna teoría del Titanic, una teoría conspirativa relacionada a. Si no, pues vamos a empezar Te había a escuchado ciertas platicarlo. cosas, de que no había sido el único barco, algo así, pero no lo tengo muy claro. Mejor me espero a que tú nos vayas diciendo cómo está. Bueno, igual pues vamos a empezar con el contexto. Por ahí ya está más que trillado este tema, pero aún así al día de hoy ha creado un misterio. Vaya, sigue habiendo investigaciones al respecto. Eh, Se dice que pues, todavía no se acepta esa teoría. Incluso como te decía, más allá de que ya ha habido una historia que vendió muy bien Hollywood para hacer millones, ya sabes. Sí. Pero bueno, más allá de eso, pues vamos a empezar con el contexto. Estamos hablando de que, pues si no mal recuerden, o no mal recordamos que fue por allá del año 1912, Ujú. en abril, allá a mediados de abril, que se hundió el Titanic. Y bueno, partimos de que pues, fue un viaje que iba a suceder o que estuvo sucediendo en parte de lo que fue pues desde Inglaterra, bueno, de ahí hasta lo que iba a ser Nueva York, ¿no? Y bueno, sabemos que fue, repito, por ahí del año 1912, al inicios del siglo XX, y pues se hundió, como ya sabemos, y pues tuvo alrededor de 1.500 personas muertas o fallecidas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta teoría? Vamos más allá de lo que conocemos y de esta peculiaridad de Hollywood. O sea, empezamos a hablar con el contexto y sabemos que, o bueno, lo que se sabe es que, pues el Titanic fue creado por unos ejecutivos, o bueno, una empresa que se llamó White Star Line. No sé si habéis escuchado de esta empresa, la Sí. famosa creadora del barco. Bueno, Sí, fíjate que perdón, cuando estaba muy chico vi un documental ok, del Titanic, que una pareja se enamora y en Titanic. No, estaba un documental de verdad, muy bien, creo que era National Geographic o algo así. Entonces ok. sí está como que familiarizado con la historia, incluso antes de la película que mencionan, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, Bueno, esa era una línea de transatlánticos, ¿no? correcto, efectivamente. Bueno, esta compañía, empresa como lo quieras ver, bueno, allá empezando, o más allá del contexto, pues ya empezando a hablar de lo que es la teoría de conspiración, no se dice que se habían reunido en secreto estos vatos, porque bueno, sus acciones estaban en buen momento debido a la llegada del Titanic. O sea, ya se había hecho como un anuncio de que iban a lanzar un super barco que iba a hacer este cruce de transatlántico, pero bueno, ahora con más millas en este caso. Pero bueno, básicamente se encontraban en problemas también al mismo tiempo. O sea, tenían, al haber anunciado pues que iban a lanzar este barco y que iba a ser un super viaje, al mismo tiempo tuvieron problemas, ¿no? Con otros, específicamente con otro de sus barcos, uno que le llamaban el Olympic, que era prácticamente el hermano gemelo Olympic de o Olimpia. Olympic. Olympic. Bueno, pues Olympic, pues digamos Digo, no me acuerdo en bien, o sea, me sonó ahorita que me dijiste. Olympic.
Si no, el Olimpia probablemente habrá sido de otra compañía, ¿no? Ok, tienes razón. Y Olympic. bueno, pues era el hermano gemelo del Titanic, ¿va? Se dice pues que se construyeron dos naves transatlánticas del mismo tamaño, mismo tonelaje, etcétera. Y bueno, este barco, el Olympic, que bueno, básicamente había zarpado 9 meses antes del viaje inaugural de lo que iba a ser el Titanic. Es decir, pues si fue en abril, réstale, ¿qué te gusta? Pues esos 9 meses, ¿no? Un Mm, embarazo ahí contable. Y bueno, 9 meses atrás, antes de que fuera el viaje inaugural del Titanic, pues zarpó al mando con el famoso capitán Edward John Smith, que eventualmente sería el mismo capitán seleccionado para que hiciera el viaje en el Titanic, ¿no? ujú, Entonces, bueno, ¿qué pasó un mes antes, aproximadamente antes de que se hundiera el Titanic? Pues por ahí de marzo de ese mismo año, 1912, pues los ejecutivos de esta compañía se unieron, ¿no? Para precisamente ver qué estaba pasando con estas dos situaciones, tanto el viaje inaugural como el Titanic, como lo que estaba sucediendo con el Olympic. Específicamente, pues porque este barco que acabo de mencionar, pues tuvo fallas en su viaje inaugural, que básicamente casi termina en desastre. 3 meses después del viaje inaugural del Olympic, hablando de este barco en específico, pues el barco sufre una nueva colisión debido a un choque se dice con un buque llamado el Hawk, ¿no? Aparentemente era un buque militar. Bueno, ¿qué pasó? Pues esto provocó este último choque o esta última colisión entre el Olympic y el Hawk, pues provocó un agujero curiosamente en la misma zona donde el iceberg le generó el impacto al Titanic eventualmente, ¿no? Y bueno, esto pues se ocasionó debido a una turbulencia provocada por el mismo barco. Pero bueno, pues fíjate, a pesar del daño que se le generó al Olympic, el barco regresa al puerto para ser reparado por segunda vez, o sea, ya tenía 2 veces de intervención mm, en términos de reparación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la aseguradora que tenía, pues valga la redundancia, valga la expresión, asegurando este barco, el Olimpia, de esta compañía de White Star Line? Pues, ¿qué pasó? Pues la aseguradora dijo, no, pues ya no nos queremos ser responsables debido a que pues, los gastos eran millonarios, ¿no? O sea, estas dos reparaciones. Pues dado que el sí, barco había quedado en muy malas condiciones y lo mejor para la compañía pues era hundirlo. Entonces, bueno, aquí empieza esta teoría donde dice que pues, el capitán Smith también al mismo tiempo ya había tenido problemas con la empresa por los choques, por esas dos ocasiones, este par de ocasiones en las que había chocado el Olympic. Y pues bueno, ya tenían ahí ciertos roces, ¿no? ujú, Y bueno, pues en parte por eso fue elegido por la misma compañía para pues ser el capitán ahora del Titanic. Y pues se dice que este se iba a ser lo que ya conocemos, ¿no? Los que han escuchado hablar del viaje del Titanic, pues se dice que pues era su viaje ya de retiro, justo para jubilarse, ¿no? Una vez terminado, concluido el viaje del Titanic, pues él se retiraría. Este capitán que les acabo de mencionar, pues bueno, así fue la situación inicial, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucedió después? Pues, o cuál era el plan de esta compañía. Ya tenemos aquí dos antecedentes, tanto pues lo que pasó con el Olympic, que que tiene que ver este barco con el Titanic, pues bueno, ¿qué decidió la compañía? Pues la idea era, tenían un plan de hundirlo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El plan era que el Titanic debería ser sustituido por el Olympic con el objetivo de hundirlo, obviamente, y con ese plan ujú, la compañía podría lograr el cobro del seguro. Pero, ¿por qué la empresa debió sacrificar a sus clientes? Es decir, ok, lo sustituyes por el Titanic, pero ¿cómo le vas a hacer para hundirlo? Sabiendo que vas a mandar eh, pues más de 1.800 casi 2.000 personas en ese viaje, ¿no? sí, Entonces, pues, ¿cuál era la idea? Bueno, la idea era que un barco llamado Californiano, lo rescataría eventualmente justamente cuando ya pues, zarpara el Titanic, zarpó el 10 de abril. Lo que iba a hacer era pues hundirse y eventualmente esta embarcación llamada el Californiano, este barco, que su destino era, bueno, la idea era que se intersectara al Titanic cuando estuviera teniendo este desastre y rescatara
pues, a la tripulación y en todo caso a los clientes que llevaba el El- Titanic, los pasajeros. a los pasajeros, efectivamente. Y curiosamente, pues zarpa este barco, pues iba a zarpar al mismo tiempo que el falso Titanic, entre comillas, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué pasó? Pues el evento no salió como se tenía planeado. ¿Qué es lo que se sabe y que se ha investigado? Bueno, como te decía, la orden del capitán Smith, la madrugada del 15 pues es aumentar velocidad, pero pues había un riesgo muy alto por los grandes icebergs que había en la zona. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se queda en la cabina, da esa orden de aumentar la velocidad, pero a pesar de los informes de que había estos grandes icebergs, pues él confiado de que pues se iba a hundir el barco y pues de que iba a ser rescatado, pues no le importa, vaya. Eh, entonces, se hace una investigación eventualmente, hay Pero el una... plan, pero el plan era que lo rescatara el SS Californian, ¿verdad? Correcto, el Pero californiano. con todos los pasajeros, Sí, que estaba correcto. chiquillo, ¿no? Estaba chico, pero la idea era que Meterlos como se meterlos. pudiera. Así es. Y bueno, pues ese era prácticamente el plan que él tenía en conocimiento, ¿no? Ujú, Bueno, por ahí sale el nombre de una pasajera, una tal Emily Richards, que en una carta escrita habla de esto, de cómo ella fue testigo de cuando el capitán deja la cabina, previamente había dado esta orden de aumentar la velocidad y se va y se refugia un rato al bar del barco, ¿no? Entonces, pues ahí mismo él sigue pidiendo a su gente que se encargara del barco, eventualmente con la velocidad ya aumentada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En esa madrugada, pues la gente del capitán empieza a tomar decisiones contraproducentes al ver el iceberg. Y ahí pues ya entra un poquito la teoría, o bueno, más, no la teoría, la historia que ya más o menos conocemos, incluso vendida por mismo Hollywood. Y pues ujú. bueno, sí, no hay más que impactarse con el iceberg. Sucede esta situación y bueno, ¿qué sucede después de que se impactan con el iceberg? Pues se tardan como aproximadamente media hora, lo que dicen estas investigaciones recientes. Se tarda media hora para enviar el primer mensaje de ayuda, pues ya que tenían la Después del seguridad choque. después del choque, porque pues estaban seguros de que este Californiano, este barco los rescataría. Ujú. Sí, pues sin embargo, pues el capitán Smith se equivocó con la ubicación exacta del barco. Esa es otra de las investigaciones o de lo que se ha podido constatar, que ya está confirmado, pues que les envió una ubicación que no era. Y pues ahí viene con todas estas dos No se la mandó citas en tiempo real, en tiempo real, yo pues creo. sí. Digo, se tardaron en enviar pues digamos, la primera ayuda. No, Pues la ahí, ubicación en tiempo real. pues ojalá hubiera GPS, ¿no? O al menos a través del código Morse, pero ni eso. Entonces, No, pues ya sabes, en ese entonces era a través de coordenadas y pues tenían que sí. ser muy precisas. Al no tener un sistema global de ubicación, pues tenías que tener la exactitud o la precisión o ambas al mismo tiempo. Ujú. Entonces, bueno, fíjate, 3 horas límite antes de hundirse, cuando el capitán Smith se da cuenta de que el rescate ya era imposible, pues el desastre comenzó. Entonces, bueno, pues no había de otra. Entonces, hasta aquí hacemos el punto de inflexión. Ya tenemos que en realidad era el Olympia, el Ujú. Olympic, perdón. Olímpico. Ya venía dañado, ¿Ves digamos, por qué me confundo? pues bueno, el Olympic. Es que tú me confundiste desde el inicio, pues tenía que caer en el error, ¿no? Entonces, Simón. imagínate, era el Olympic. Se había impactado en dos ocasiones, 9 meses, la primera vez 9 meses antes de que el Titanic zarpara, 3 meses eventualmente después de que salió el Olympic. Curiosamente fue justo donde el iceberg pega en el barco del Titanic, obviamente el falso Titanic, pero Ujú, coincide con esa zona con el previo choque, ¿no? De este Olympic. Que sí después, pues bueno, 30 minutos mandan la primera señal de auxilio, ya era tarde, la mandan imprecisa a la ubicación, pues se hace un desastre, ¿no? Pero bueno, no se queda ahí la teoría de conspiración. ¿Qué más viene? Ahí te va.
Esto es en cuestión de cuando ya se había hundido o ya no, ya era inevitable hundirse, pero pues obviamente nunca llegó este barco, el tal californiano, para pues, ser rescatados. Entonces el desastre comienza. Y pues ahí ya sabemos que no llevaban las suficientes botes salvavidas, solamente se pudieron rescatar un número de personas, fallecen 1500, que fue más de lo que se hubiese esperado, ¿no? Ujú. Entonces ahí te va. Teorías de conspiración, obviamente, y errores cometidos del plan que han sido investigados con el paso del tiempo. Pues bueno, algunas personas antes del viaje inaugural decidieron no abordar. Esta es la primera. ¿Qué personas? ¿Qué pasó? El rumor o lo que se ha estado investigando se dice que había un posible fraude que se había difundido entre ellos aquí entra un nombre muy clave que se llama un tal multimillonario JP Morgan o JP Morgan. ¿El del ¿Cuál banco? fue? Exactamente, ese vato era de los, pues, uno de los tipos más ricos en aquel entonces. Ujú. Ese vato no subió al barco. Mm. Ese vato argumentó que tenía problemas de salud para pues no poder realizar el viaje. Era Y alérgico al agua congelante. probablemente que pues, curiosamente se enferma antes del viaje inaugural al Titanic, Ujú. pues decide no abordarlo, ¿no? Y curiosamente también pidió desembarcar unas estatuas lujosas entre varias cosas que ya estaban pues registradas para hacer el viaje en el Titanic. Se dice pues que son unas estatuas lujosas de bronce que él llevaba, ¿no? Y bueno, curioso también que las envió en otra embarcación junto con otras pertenencias que ya habían bajado del Titanic o que habían sido registradas en el Titanic. Esto sucedió días después de que pues de que ya decide no, ¿cómo se dice? Subir al Titanic, ¿no? De que Ujú. estaba enfermo y manda este anuncio, ¿no? ¿Qué pasó después? Dice que días después de se le vio en Francia en condiciones perfectas de salud, días después de que se hunde el Titanic, el falso Titanic. Y bueno, pues eso también entra dentro de esta teoría que pasó con este personaje porque decide no subir, argumentando que estaba enfermo y se le ve en Francia días después en condiciones perfectas de salud, ¿no? Esa es la primera. Entonces, más allá de la coincidencia, pues se dice que fue parte de un plan de conspiración. Y aquí viene el segundo punto. No solo él, sino se dice que 50 pasajeros más de primera clase también cancelaron su viaje. ¿Sale? Sí. Aquí viene otra teoría de conspiración. Se dice que querían eliminar a pasajeros clave, más allá de que fuera pues, un barco falso, una Ujú. embarcación, bueno, en este caso el Olympic, pues dice que querían eliminar pasajeros clave que ya tenían también registrados. ¿Quién eran esos pasajeros clave y por qué querían eliminarlos? Pues básicamente querían cubrir intereses financieros. A bordo del Titanic se tiene el registro que tres de los hombres más ricos del mundo en ese entonces, ahí te van los nombres: Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss y John Ujú. Jacob Astor. ¿Quién eran esos tres tipos? Pues eran tres tipos que estaban en contra de un plan financiero que estaba en marcha. Básicamente se oponían a la creación de la Reserva Federal, que eventualmente será la institución que cambiaría el control de dinero para siempre, ¿no? Pues obviamente una institución particular en cuestiones bueno, ya sabemos que es la Reserva Federal, ¿no? En Estados Unidos, quien hace las regulaciones de todos estos, digamos, instituciones financieras que se dedican a la compra-venta de acciones, stocks y todo esto, ¿no? Ujú. Incluso tiene ahí que ver con la cotización en la bolsa de estas compañías, ¿no? Pero bueno, entonces imagínate, Muchos intereses. exactamente. Pero estos tres personajes, vamos a recalcar, se oponían a esa reforma, ¿no? Pues qué Sí. hubiera pasado si no se crea esa institución que eventualmente regularía pues, todo esto pues, del dinero, ¿no? Sobre todo los movimientos de acciones y esta situación. Y sobre todo, pues eran tipos que estaban pues, metidos también en la banca, ¿no? Entonces, bueno.
esa es la de las más fuertes, de las teorías de conspiración más intensas de las cuales se han estado investigando. Pero bueno, al día de hoy, pues ya eso es irrelevante. Ya está creada al final del día. Pues sabemos que la Reserva Federal al día de hoy pues sigue, pues ha sido una institución que tiene muchos años, se creó a final de cuentas, y pues sigue en vigencia, ¿no? ¿Qué más? Otra teoría de conspiración. Bueno, la compañía White Star Line, pues antes del viaje, se dice que 2 semanas antes, curioso, elevó la póliza del seguro, antes del viaje inaugural. Modificó los términos fíjate, Ajá. a gastos de destrucción total. Qué casualidad, ¿no? Ah, o sea, pérdida total, Correcto, no un básicamente. accidente, o sea, ya sabía Exacto. a qué meterle, a qué Qué- apostarle. correcto. ¿Qué te quería decir? Ya sabían que lo iban a hundir, que fue lo que la Ujú, opción que les dio la aseguradora en un inicio con el Olympic. ¿Sabes ujú, qué? Ya, o sea, ya son los gastos, son más millonarios que nada. Pues ya mejor húndelo. Ya no podremos cubrir esos gastos, ¿no? Pérdida total, como bien lo mencionas. sí, Ok, y bueno, eh, siguiente teoría, planos originales de los barcos. Ya eventualmente con estas dos teorías, bueno, se empezó a investigar y se empiezan a hacer las comparaciones de lo que fue el Titanic con el Olympic. Y ahí está una de las comparaciones, los planos como te menciono, los planos originales de los barcos. Se dice que el Titanic tenía 14 ventanas a comparación del Olympic, que tenía 16. Prácticamente era mm, el mismo número, ¿no? Y al hacer la investigación, o lo que se pudo revisar del barco que sí estaba hundido, pues cuentan que son 16 ventanas, cosa que era lo que llevaba el Olympic. Y el Titanic pues tenía 14. Entonces pues no podría ser el Titanic cuando pues ahí se hace ese conteo, ¿no? ¿Qué más en cuestiones de errores cometidos, ¿no? Del plan. También se dice que los remaches que a la hora de hacer la investigación, el análisis ya más a profundo por ciertas compañías particulares, dicen que los remaches que encontraron eran remaches baratos para debilitar una estructura como tal, ¿no? Entonces, pues no aguanta un golpe de un iceberg. Pues los remaches no pudieron soportar ese. pero en todo el barco o en el puntos específicos o estratégicos. Sobre todo en la zona, o sea, en la mayoría del barco, no en todos. Fueron puntos Ujú, específicos, curiosamente, donde ya había, digamos, se había hecho este impacto que había tenido el Olympic con el Hawk, ¿no? ujú. Entonces, eso fue los primeros remaches que se encontraron deteriorados. Pero sí fue en la mayoría del barco. O sea, qué casualidad que en ciertas zonas en específico donde ya había habido impactos, pues ahí se encontraron, ¿no? ¿Qué más? Se dice que la empresa White, esta la que te digo, pues, White Star Line, Starline. Ujú, cobró una suma de 12.5 millones de dólares por el seguro. Al final de cuentas salió ganando, ¿no? Porque sí. pues argumentó que al final del día se 12 hundió, millones ¿no? de dólares. 12,5. Ujú. Eso es también lo que se ha estado diciendo, ¿no? Y ahí te va la última, yo creo que pues, la más llamativa de esa situación. Se dice que el verdadero Titanic se retiró en 1935, ahora bajo el nombre del Olympic, ahora ya fue lo Ujú, contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que un barco que ya había tenido dos impactos, dos choques severos, se retira hasta 1935, ¿no? Y el que fue el Titanic, pues en su primer viaje, en su primer viaje valió. así es, no duró pues, el viaje completo. Y al final, pues se retira en unos poco más de 20 años después, ¿no? Pero bueno, 2,5 millones de dólares, lo que sería ahorita 82,5 millones de dólares. exactamente, sí. Con el paso del tiempo y la inflación y todo Ujú, el crecimiento de la economía, pues si no es lo mismo 12,5 millones de dólares que ahora 12 millones. sí. Totalmente distinto. Entonces, al hacer la equivalencia, ¿cuánto dijiste que era? ¿80 y tantos? Ah, pero ¿me dijiste 2 o 12? doce Ah, punto 12. cinco millones de 12,5. dólares.
Fue lo que 12, cobró el seguro lo que cobró la compañía el seguro en aquel entonces. ujú. Son 412 millones de dólares actualmente. Wow, eso es demasiado, ¿no? Ujú. Sí, sí les convenía más, ¿no? Hundirlo. Sí, por una lancha. Pues bueno, en resumen, pues ahí se los dejamos de tarea. Como ves, ¿qué piensas? Si tenía por qué haberlo hundido, si había intereses de por medio. Bueno, durante todo un sinfín de intentos de comprobar diferente o por lo que ha generado esa situación con el Titanic, que se ha tornado ya incluso algo parte de la cultura popular y se ha hablado, se habló y se sigue hablando y se seguirá hablando tal vez, aunque ya es un tema muy trillado, pero bueno, existen libros, foros documentales, la teoría sigue viva, vaya, ¿no? Ujú. Y pues la historia oficial tiene aún preguntas sin respuestas. Ahora esas teorías coinciden los nombres, coinciden las fechas, coinciden los números, los pasajeros que obviamente pues fallecieron, ah, todo ese sinfín o bueno, no sinfín, en toda esta situación de malas decisiones para poder evitar la catástrofe, pues ahí está, ¿no? Y pues se dice que sí se pudieron haber salvado todos los pasajeros, más allá de los errores que pasó toda esa situación, ¿no? O sea, aún después del accidente. Sí, por supuesto. Ujú. No coincide, no cuadra todavía algo de pues de las conclusiones finales que se dieron a conocer. El hecho es, bueno, expediciones han reportado que hay restricciones, accidentes. Supuestamente no solo se busca preservar el sitio Ujú. por cierto respeto, dicen que hay muchas restricciones para andar ahí y por alguna razón también ha habido accidentes de expediciones que han querido entrar ahí a la zona, ¿no? Ah, pues, como ves, ahí ya saben, la mejor opinión es de cada quien, ¿no? Pero sigue sin haber ahí cosas que no tienen sentido, cosas que no cuadran, etcétera. Sí, sí, pues es que mira, ya tantos años que han pasado, mucha, mucha gente ha tenido acceso a cierta información y aparte, como dices tú, tiene sentido, o sea, tendría sentido que quisieran hacer eso, se sintieron confiados de que, no, pues lo hunden, rescatan a toda la gente, hacen que parezca un accidente y todos contentos, ¿no? Ujú. Pero pues errores de cálculo en posiciones, en tiempos, me imagino que también las condiciones del clima, o sea, lo hicieron más complicado. ¿Me explico? Claro. Pero fíjate, lo que más allá de querer cubrir el seguro, probablemente sin haberlo, eh, digamos, sin haber hecho el plan más preciso, Ujú. me causa digo, me cuesta trabajo tratar de no querer aceptar el hecho de que sí había más intereses de por medio, más allá de querer hundirlo para cobrar el seguro y obviamente pues no tener pérdidas, ¿no? Esta compañía, sino el hecho de esos tres tipos que habíamos mencionado que estaban en contra de una reforma. Sí. Habría que entender si era la mayoría con estos tres opiniones en contra de esta reforma, pues si realmente al final del día, cuando si se hubiera hecho, que hubieran sido rescatados, el plan hubiera salido como se esperaba y hubieran sido rescatados esos tres tipos que murieron, que estaban en contra de la reforma, si hubiera sido relevante su voto al final del día, hubiera sido el mismo destino de que esta reforma al final se hubiese creído, Sí. ¿no? Por lo que tengo entendido, pues esos votos eran a cierto punto irrelevantes, ¿no? Pero aún así tenían miedo de que tuvieran cierta influencia, Ujú. siendo tipos millonarios y de alta influencia bancaria y económica, con el resto de los miembros que iban a votar con respecto a esta reforma, que era lo que se dice que tenían cierto temor, sobre todo quien haya estado bajo ciertos intereses que no sé, de que se creara esta reforma, ¿no? Ujú. Entonces no se sabe qué hubiera pasado, si al final del día no se hubieran muerto, si hubiera sido como una especie de advertencia, quién sabe, etcétera, ¿no? Si con eso los hubieran podido manipular eventualmente, si hubieran sido capaces de salirse con la suya en cuestiones del plan y hubiera rescatado a las 1.500 personas, o al final la supuesta equivocación
del capitán Smith, de que no dio precisas las coordenadas, etcétera. Ujú. Si al final del día 1500 personas pudieron haber dado su veredicto, tener ciertos testigos que fueran más en contra que a favor, ¿no? ¿Quién sabe? Seguiremos viendo qué pasa con estas teorías, si vamos a llegar algún día al final de las preguntas, teniendo respuestas que sean más coherentes, más contundentes, pues, que no te lleven a seguir especulando o tratando de seguir teniendo esa teoría infinita, ¿no? Pero bueno, Sí, imagínate ya cuánto hace que fue el hundimiento y se sigue hablando de esto, ¿no? son 113 años. Ya más de un Sí. siglo. Ujú. Pero Sí, o bueno, sea, muy icónico el Titanic. Y pues, como dices tú, o sea, ha inspirado muchas historias, teorías como las que comentas, historias como la película que todos conocemos. Y pues sí, o sea, hay muchos, como tú mencionaste, pues había muchos intereses ahí, financieros y económicos y todo. Entonces, pues existe la posibilidad de que algo así hubiera ocurrido. O sea, no sería la primera vez que una conspiración para controlar la economía, ¿no? correcto. Este, a mí lo que más me intriga de todo esto es los músicos, los tres músicos, sí se tocaron hasta el final, sí existieron. Se dice que sí, ¿eh? Sí, hay fotos de ellos y todo. O Sí, sí, sí. sea, Justamente, ¿ellos ah, tuvieron algo que ver? no lo sé. Lo que sí puedo asegurar es eh, que fue parte de lo que se llevó a Hollywood. Una de tantas historias que sucedieron en el transcurso de que si iban a ser rescatados o no. Ujú. Fue parte de lo que se llevaron al guión de Eh, la película, que fue se un quisieron, se quisieron hacer virales y les salió mal. pues bueno, era parte de. Fíjate que otra de las teorías que se dice o de lo que se tiene documentado, que por ahí también se dice que no había bengalas ¿cómo se dice? Para que pudieran ver barcos Ah, cercanos. O sea, bengalas de para color, avisar, ajá, para avisar rojas. que rojas, exacto. Que Sí, creo que esas nada más tenían blancas, ¿no? blancas. Y Pensaban que aparentemente estaban celebrando. es correcto, que era más que nada una celebración. Ah, bueno, no hay bronca, están aventando bengalas. Pues no Ujú. es una señal de auxilio, ¿no? Sí. Entonces, por alguna razón, no tenían bengalas rojas. Y también parte de ahí lo que te comentaba, pues que también se supone que no llevaron los barcos salvavidas suficientes, ¿no? Cuando eso, pues es como se dice, hasta cierto punto, no tiene sentido, vaya, porque pues para eso diseñas una embarcación o de pasajeros en donde haces el cálculo específico donde vas a tener que tener esos botes salvavidas Sí, para la poder, cantidad. correcto, la cantidad Ujú. equivalente a lo que llevas, ¿no? Entonces Claro. se dice que antes de que el falso Titanic zarpara, eh, sacaron varios de estos botes salvavidas para que no llevara la cantidad suficiente, ¿no? Entonces, pues qué plan, ¿no? Ahí sí fue un plan más allá de conspiración con la misma compañía para cobrar el seguro, más allá o aparte de que bueno, esa era la idea original, el plan original, pues bueno, la otra fue ya también eventual el hecho de que estos tres personajes pues también querían ser eliminados de alguna manera. Eliminados. Ujú. Ujú. Bueno, pues es lo que traigo del Titanic. Por ahí si traen más información al respecto, si por ahí alguna equivocación, pues háganlo, déjenoslo saber en los comentarios. Qué más saben acerca de esto. Y si tienen a la mano o tienen algún nombre de algún documental que pudiera darnos más, pues más datos en específico, pues se les agradece, ¿no? Por favor, ahí sin problema nos pueden ayudar en los comentarios, ¿no? Pongan en los comentarios, si les está gustando el capítulo, cómo manejamos los temas,
esta información. Si tienen más para complementar esto que comentamos, como dices tú, o sea, estaría interesante ver algún documental. De hecho, voy a buscar el documental ese que vi hace mucho y lo voy a agregar aquí en los comentarios para si alguien más quiere verlo y tener una información ahí. No se trata de teorías de conspiraciones, se trata más bien de los hechos históricos, ¿no? Pero está Ujú, interesante. Es una historia muy vieja, hay muchas, ya se había avistado en libros, en películas, en documentales, hay museos. Entonces, si tienen más información que pueda enriquecer esta historia, pues agréguenlos en los comentarios y ahí la estaremos revisando. Y pues si ya no tienen más que agregar, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que le den like a este episodio y a los demás que han tenido la oportunidad de ver y que nos sigan en las redes. En YouTube estamos como Equilibrio Inestable Podcast, igual en Facebook y Twitter y no, en Facebook y Instagram y en Twitter estamos como Equilibrio InPod. Pero pues ya saben que poniendo Equilibrio Inestable Podcast en el buscador les va a aparecer en todas las redes. Entonces, pues para agradecerles si llegaron hasta aquí, agradecerles el tiempo que le invirtieron escuchándonos. Y algo más, Luis, tú. no, pues ya saben, ya tendrán eh, este tema de la teoría del Titanic para que la puedan usar, ya saben, en cualquier día en el que no tengan de qué hablar, en alguna reunión, donde quieran romper el hielo, donde Ujú. quieran simplemente sacar algún tema para pasar el tiempo, para evitar estar en una cena, estar viendo el celular todo el tiempo, mejor, ¿por qué no hablar de este tipo de teorías, ¿no? Y les va a Agarrarlo de ayudar, tema para abrir conversación. correcto, ya saben, un rompehielos ahí funcional y pues, ¿por qué no hay conocer más al respecto? Pues lo pueden hacer como ya bien les dijo Charlie, pues pueden investigar por su cuenta. Pero bueno, al menos ya tienen ahí dos, tres puntos que pueden usar a su favor para cualquier situación en la que ustedes puedan romper el hielo, ¿no? Pues no, Simón, no, no tengo más. Yo creo que con eso se nos fue este capítulo. Pero pues igual podemos hacer otro donde continuemos hablando de lo que son las teorías de conspiración. Ah, como ves, entonces pues ahí el siguiente podríamos hacerlo, ¿no? Por el momento pues nos despediríamos por esta ocasión. sobres. Bueno, pues ya sería todo. No se olviden, suscríbanse, denle like y muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.